Ya estamos aquí en Punto de Encuentro con la Biblia. Muy bienvenidos. Continuamos hablando de mayordomía y hoy vamos a disfrutar juntos del 10º tema, que lleva como título El papel de la mayordomía. Soy Nelson Salgado, profesor en la Facultad Adventista de Teología de Sagunto y me acompaña Josías Félix. ¿Qué tal, Josías? Muy bien, muy contento de seguir aprendiendo sobre mayordomía. También está con nosotros Vitia Martínez. ¿Estás contenta, Vitia, de estar aquí con nosotros? Muy contenta de poder aprender con vosotros. Muy bien. Y por último, Israel Guntín. ¿Qué tal, Israel? Pues la verdad también contento con mis compañeros y agradecido a Dios porque la verdad estamos aprendiendo muchísimo sobre un tema tan interesante como la mayordomía. Queremos, antes de comenzar, invitaros a visitar quecurso.com, un sitio web gratuito en el que podéis encontrar cursos sobre salud, familia, Biblia y muchos más. Vamos con el tema de hoy. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Primera de Tesalonicenses 4:7. Debido a la profundidad y a la extensión de la mayordomía, es fácil perderse en la visión de conjunto, obstruida a veces por aspectos secundarios. La mayordomía, queridos amigos, es sencilla, pero a la vez compleja, y por lo tanto se la puede malinterpretar fácilmente. Sin embargo, ni el cristiano ni la iglesia pueden existir o funcionar sin ella. Ser cristiano es también ser un buen mayordomo. No es una teoría ni una filosofía, sino un programa de trabajo. Es necesaria para una comprensión adecuada de la vida y es básica para una experiencia religiosa verdadera y vital. No es simplemente una cuestión de asentimiento mental, sino es un acto de la voluntad y una transición definitiva y decisiva que afecta todo el perímetro de la vida. Pero, ¿cuáles son los principios fundamentales sobre los que se asienta lo que implica ser un mayordomo cristiano? En el programa de hoy profundizaremos en el papel que desempeña la mayordomía en la vida cristiana. No obstante, lo haremos mediante una interesante analogía: la rueda de un carro. Os voy a invitar a buscar en el libro de Colosenses y a los amigos que nos siguen también. Colosenses, capítulo 1, versículos del 16 en adelante. Dice allí: porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Me gustaría un poco que hablásemos de lo que nos enseñan estos versículos, de lo importante que debe ser Jesús en todo y sobre todo en nosotros. Los cristianos en esos tiempos podemos cometer un error que es muy común, que es salir a la iglesia, al ir a un templo a congregarnos, pues vamos a la casa de Dios, de cierta manera. Entonces, al estar ahí con nuestros hermanos, entendemos que estamos en la presencia del Señor. Entonces, cuando hacemos mucho hincapié en eso, en estar en la presencia del Señor, etcétera, parece ser que cuando salimos de la iglesia estamos en menos de presencia de Dios. Es como si dentro de la iglesia estuvieras en un 100% y saliendo estuvieras un 70%, y cada vez que vas a hacer alguna cosa, por ejemplo, a comprar, estás en un 50% en la presencia de Dios o cosas así por el estilo. Entonces, esta idea puede ser muy contraproducente en la vida del cristiano, porque hace una separación en las cosas paganas, en las cosas mundanas y en las cosas espirituales. Entonces, nosotros creemos que lo espiritual, pues obviamente solamente concierne a lo religioso, a orar, a leer la Biblia, a esas cosas. Entonces, si yo voy a comprar, si yo hago esto, yo hago lo otro, no es religioso. Lo cual es un poco complicado y no es a la luz de la Biblia lo que debería de ser.
Entonces, por ejemplo, textos como Colosenses 1:16 al 18 nos recuerdan cuál es el verdadero objetivo de que Cristo haya venido y el verdadero objetivo de la religión y de lo que estamos profesando. Por ejemplo, en Romanos también 8:21 nos habla muy bien de esto y dice, y no solo ellas, sino también nosotros que tenemos la primicia del Espíritu, suspiramos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Estos textos nos hablan sobre que Cristo tiene que estar en todo momento. Cuando yo compro, tiene que estar Cristo ahí conmigo. Cuando yo estoy lavando los platos sucios, Cristo tiene que estar conmigo. Cuando yo estoy en la escuela con mis amigos, Cristo tiene que estar conmigo. En todo momento tiene que estar conmigo. Lo espiritual está en todo momento. Yo soy una persona espiritual, yo soy redimido, yo soy una persona que ha sido transformada. Además, Pablo nos mencionará que nosotros somos templo del Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo vive en nosotros, porque nosotros somos el recipiente que lo recibe. Eso nos asegura que el Espíritu Santo nos acompañe en cada momento donde vayamos. Nosotros podemos estar en presencia de Dios en todo momento, porque el Espíritu está en nosotros. Entonces, todo lo que hagamos van a ser frutos del Espíritu. Y al igual la mayordomía. La manera en que gestionamos nuestros bienes no tiene que ser algo mundano, no tiene que ser algo pagano. Si yo voy a comprar un centro comercial, no es algo también que no sea espiritual. Yo puedo hacerlo de manera espiritual, o yo lo puedo hacer según los frutos de la carne o según los frutos del Espíritu. Yo puedo ser benevolente, yo puedo administrar bien mis bienes y estar siendo una persona espiritual haciendo todas esas cuestiones. Por lo tanto, Entonces, la mayordomía tiene que ver con tener a Cristo siempre en el centro, ¿no? Sí, o sea, tú tienes que ser como cristiano, no hacer esa separación. Bueno, es que estoy contando mi dinero. Bueno, en este momento yo no soy cristiano. No. Somos cristianos en todo momento. Entonces, incluso en la mayordomía, principalmente somos cristianos, en la manera como gestionamos y somos honestos, etc. Ahí está Cristo también. Entonces, estos textos bíblicos que hemos leído, lo que nos certifica es que Cristo tiene que estar en todo momento de nuestra vida. Porque Cristo no está en el momento, Cristo vive en nuestro corazón. Y nosotros ponemos a Cristo en todo lo que hacemos. Sí, lo que pasa es que, a ver, es muy fácil decir, Cristo es el centro de mi vida. Pero lo difícil es después vivir esto. Exactamente. Porque a veces la teoría se conoce, pero después llevarlo a la práctica es complicado. Así que, ¿de qué manera podemos estar seguros de que Jesús verdaderamente vive en nosotros o estamos nosotros haciendo solamente teoría? En 2 Corintios dice, en el capítulo 5, versículo 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasarán, todas cosas son hechas. Es decir, cuando Cristo está en nosotros, produce un cambio entre lo que era y lo que es. De hecho, en el capítulo también, en 2 Corintios, capítulo 3, en el versículo 3 dice, y manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es decir, cuando tú vives a Cristo, realmente eso se ve en las consecuencias que haces. Pero eso no quiere decir que seamos perfectos, es decir, conoces a Dios y ya vive en ti y todo va bien. No, nosotros tenemos una lucha, como decía también Pablo en Romanos 7:19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ¿no? Sin embargo, tenemos una esperanza y es que dice en el capítulo 8 del versículo 26, dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es decir, ¿cómo saber si Dios está con nosotros, si realmente tenemos a Dios en nuestra vida? En el día a día eso lo va a ver, ¿eh? En principio, la gente que nos rodea como nosotros mismos. Sin embargo, no tenemos que caer en el error de decir, si está con Dios, todo lo hace perfecto, cuando eso no es así. Entonces, lo importante aquí es dar el control de nuestra vida a Dios y en las consecuencias eso se ve. Es por eso que, como decimos, cuando tus frutos, si realmente tú estás siendo una persona cristiana que está en presencia de Dios todo momento y tú eres consciente de que vives en presencia de Dios en todo momento, sus frutos se ven. Se va a ver en los frutos, se va a ver como los reflejos. Si yo estoy haciendo una separación entre la iglesia y mi vida, es ahí cuando yo me equivoco. Porque salgo y digo, bueno, es que no tiene nada que ver lo que he aprendido afuera. ¿Y qué va? Tiene mucho que ver en la manera como me presento con paciencia, cuando yo estoy en la fila esperando el banco, cuando yo estoy en el tráfico, ahí tiene que estar el Señor. En ese momento es donde tiene que estar ese fruto de la paciencia, de la benignidad, de la bondad. Cuando yo me encuentro en la calle y me encuentro un mendigo pidiendo, ahí tiene que estar el Señor. Y ese fruto es lo que va a demostrar si realmente estoy verdaderamente con Cristo o no.
Es ahí, no en la iglesia si estoy cantando o no cantando, si llevo corbata o no corbata. Va a ser el momento en el que mi fe se vea probada, en la que mi carácter se vea probado, es cuando tiene que estar Cristo. Cuando sus frutos se manifiestan en ti y tú eres más paciente, eres más benévolo, eres más bondadoso. Y sobre todo cuando estamos administrando bienes, cuando por ejemplo vas a comprar algo y te dan más dinero del que tenían que devolverte, ahí tiene que estar Cristo. Decir, mira, me ha regresado más. En esa gestión, en esa administración, en esa honestidad que se muestra. Sí, se ven en las pequeñas cosas y en las grandes cosas. De ahí, por ejemplo, el propósito de la mayordomía justamente es el punto clave que nos va a indicar si realmente estamos viviendo en Cristo o no. Porque el propósito de la mayordomía es un principio que Dios nos dejó para que nosotros pudiésemos reflexionar constantemente y ver dónde está puesto nuestro corazón. Entonces, es muy sencillo. El hecho es de poder analizar y escribir en un papel, porque el Evangelio como es algo práctico y es algo que todo el mundo lo puede hacer sin ningún problema, pues simplemente es apuntar en un papel en dónde están mis pensamientos, por ejemplo, ¿no? ¿En qué estoy pensando yo constantemente? Dice Proverbios que cuida tu mente más que nada en este mundo porque ella es fuente de vida, ¿no? Entonces, ¿en qué pienso? ¿Dónde tengo puesto mis expectativas, mis deseos, mis riquezas, por ejemplo? ¿En qué invierto yo? ¿En qué estoy invirtiendo? Entonces, esto es muy importante, porque lo decían mis compañeros, es que Cristo, si vemos ahí pues, la idea de una rueda, Cristo es el punto central, ¿no? Es el núcleo, es el eje. Y todo lo demás gira en torno a Él. Entonces, si Cristo no está, la rueda esta al final pues, acabará de cualquier forma. Entonces, para que esté bien asentada, ¿no? Y que tenga una buena base y que la rueda pueda girar bien, armoniosamente en todo, Cristo tiene que estar en el centro. Si Cristo no está, entonces nuestra mente empezará a divagar en otras cosas. Por eso el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice que el que permanece en mí, dice el Señor, el que permanece en mí, yo estaré en él. Y este que permanece en Cristo lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si Cristo no está, podemos hacer muchas cosas comunes, pero las cosas eternas, las cosas espirituales a las que somos llamados, que le da propósito a nuestra vida, sin Cristo no es posible. Porque nosotros podemos, por ejemplo, hacer cosas buenas por otros, pero lo que es el amor, hacer las cosas desde la base del amor, solamente eso es posible si Cristo vive en nosotros. Entonces, tener a Cristo en el medio es fundamental en la vida cristiana, y la mayordomía justamente nos indica el hecho de a quién le pertenecemos y quién es el que nos provee de todas las cosas. Igual que el día de sábado nos recuerda quién es nuestro creador, la mayordomía nos recuerda quién es nuestro sustentador. Y entonces esos elementos nos ayudan a tener cada día presente que solamente en Cristo nosotros podemos tener un propósito vivo y real, ¿no? Entonces esa sería la respuesta. ¿Cómo sabes si Dios vive en nosotros? O sea, con los frutos que nos salen de manera natural, si están en concordancia con lo que Él nos pide. Si vamos al libro de Hebreos, el capítulo 4, en los versículos del 14 en adelante, nos presenta a Jesús como nuestro sumo sacerdote. ¿En qué manera esto nos puede ayudar en nuestra lucha contra el pecado, contra el yo, contra el egoísmo? ¿De qué modo podemos obtener fuerza y esperanza en lo que se nos promete aquí en el libro de Hebreos? Bueno, pues si gustas, me gustaría poder leerlo porque creo que son versículos espectaculares que es conveniente que nuestros seguidores pues, puedan conocerlos. Y dice así: siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. Aquí primero se centra en que tenemos a Cristo que está en el cielo, que ha resucitado, entonces nuestra fe tiene que estar fuerte en Él, porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En este texto lo que nos está diciendo es que Cristo vino a esta tierra, se hizo de carne como yo, fue semejante a mí. Entonces, siendo semejante a mí, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Fue tentado con cada una de las cosas que nosotros podemos experimentar. Tal vez decimos, bueno, no fue tentado específicamente, pero sí en lo genérico. En el pecado genérico fue tentado. Entonces, Él resistió. Él fue sin pecado. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Eso sirve para que Cristo me eche en cara que Él resistió y yo no puedo resistir?
Ese no fue el objetivo de Cristo. El objetivo de Cristo no fue venir y decir, mira, yo no he pecado y tú pecas, qué malo eres. Ese no es el objetivo. El objetivo de Cristo aquí es decir, yo he ido a la tierra, fui tentado en todo, no he pecado, pero mi objetivo era comprenderte, saber por lo que pasas. Mi objetivo principal era perdonarte. Y ahora que te comprendo, sé por lo que pasas. Y por eso te perdono. Y estoy contigo. Y si tú estás arrepentido, puedes venir a mí y yo puedo consolarte. Por eso es que Cristo dijo, os conviene que me vaya y que os deje aquí al Consolador. Y ese Consolador que los convencerá de justicia, de juicio y de pecado. Entonces, tenemos que estar seguros que en nuestra lucha contra el egoísmo, en nuestra lucha contra ese pecado, Cristo nos comprende, está con nosotros. Cuando vamos a Él le decimos, Señor, estoy muy arrepentido. Él nos abrazará y nos dirá, tranquilo, ¿quién te condena? Nadie, vete y no peques más. Yo te conocí ciego, pero no te quiero ciego. Quiero que estés mucho mejor de lo que ya estás. Entonces, en mí, no como yo una herramienta, sino en mí tú puedes experimentar eso, puedes experimentar ese cambio, puedes experimentar que el yo cada vez se va borrando y cada vez Cristo vive en mí y ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive, el que se ve los frutos. Cuando la gente me dice, mira, Cristo vive en ti. Y la gente lo puede experimentar. Claro, él hace un papel de intercesor, ¿no? El que resucitó y ahora está en el cielo, pues sigue intercediendo por nosotros porque Él nos comprende, no para que Él sea nuestro, digamos, que lo imitemos individualmente aparte de Él, ¿no? Sino justamente lo contrario. Como Él fue nuestro intercesor, pues Él lo que nos provee a nosotros es justamente el camino para que nosotros podamos vivir en Él. Porque claro, sin mí nada podéis hacer. El cristiano no está llamado a seguir a Jesús, a imitar a Jesús independientemente sin Él. Necesitamos a Cristo porque Él fue el único capaz de enfrentar el pecado. Fue el único capaz de enfrentar el pecado. Entonces Él nos llama a nosotros en estos textos a que podamos considerar que si Él fue el único capaz de enfrentar al enemigo y el pecado, pues que nosotros no tratemos de imitarlo o de tratar de ir al margen de Él, sino justamente nos llama la atención para que podamos ir a Él, para que Él en nosotros, que fue quien venció, podamos salir hacia adelante y que Él pueda transformar nuestro corazón. Entonces el papel que tiene Cristo hoy en día en el cielo sigue siendo pues, el papel que tuvo aquí en la tierra, que fue el de servirnos. Porque todavía en el cielo Él no sigue buscando lo suyo, sino sigue buscando lo nuestro, interesado en nuestra vida, interesado en nuestro corazón, interesado en todo lo que somos, lo que hacemos, lo que sentimos. El Espíritu Santo viene cada día a nuestra vida, aún no teniendo ningún pensamiento de Él, Él viene a nuestro corazón y trata por todos los medios posibles de despertar nuestro interés en Jesús, ¿no? Entonces Él sigue todavía la gracia operando y sigue todavía siendo pues, el creador, salvador y sustentador de todo, ahí estando aún en el cielo, devolviendo su reino, sigue preocupado por cada una de nuestras vidas. Juan 14:6, Jesús mismo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Uh-huh. En este tiempo donde todo es tan relativo, se habla tanto de lo relativo, ¿qué quiso decir Jesús con estas palabras de yo soy la verdad? Uh-huh. Y además, en cierta medida, ¿cómo o qué debemos hacer con esa verdad? Jesús sería la verdad. Jesús es quien vino a esta tierra y expió los pecados de la humanidad, nuestros pecados. Entonces, la verdad sería ese sacrificio admirable. Pero a su vez, la verdad es que Él es el camino. Es decir, es la brújula que nos guía entre la niebla, que nos marca unas pautas, que nos guía cuando nadie más lo puede hacer, ¿no? Y a la misma vez nos dice que es la vida, porque Él, como expió nuestros pecados, nos da la posibilidad de que podamos vivir y de manera eterna. ¿Y qué deberíamos hacer con este mensaje? Difundirlo, porque cuando tenemos algo precioso, algo valioso, lo primero que hacemos es querer compartirlo con la gente que nos rodea, ¿no? Con la gente querida. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Administrar este mensaje y poder darlo a conocer a las personas que nos rodean. Hay un texto aquí muy interesante en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, que dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Uh-huh. Y en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Por qué hablamos de la verdad? Porque solamente
por medio de Cristo el hombre podrá poder disfrutar de la eternidad, de la salvación. Así que fíjate si esto es importante, porque hoy en día donde se mueven tantas verdades, ¿no? Y donde parece que cada uno tiene su verdad, cada uno puede tener su verdad, pero la verdad es que la eternidad no dependerá de mi verdad, dependerá de la verdad de Cristo. Y Cristo dijo que el hombre por el pecado está condenado a la muerte. Y Cristo Jesús, cuando vino a este mundo y murió en la cruz, ese fue su propósito, morir en la cruz para salvarnos. La verdad es que solamente por medio de él el hombre puede vivir en la eternidad y experimentarla ya hoy. Así que dependerá de la eternidad nuestra manera de creer en la verdad de Cristo o en otra verdad. Así que esto es importante, porque ahí dependerá también donde nosotros invirtamos nuestra vida. Además dice que la verdad os hará libres. Por tanto, Jesús, con su verdad, nos libera. ¿Nos libera de qué? Del pecado, de la culpa, de la esclavitud. Entonces es un mensaje completo, ¿no? Donde transforma nuestro ser. Y lo importante de eso es que la verdad no es algo conceptual, no es algo que va a estar en un libro, no es una verdad en la que yo puedo reflexionar y estar constantemente o puedo filosofar sobre ella. La verdad es algo para practicarlo. Esa es la verdad. La Biblia, como han dicho, la Biblia no es simplemente algo que intelectualmente nos vaya a dar más conocimiento. La Biblia no quiere poner el terreno de decisión. Entonces Cristo lo que quiere hacer es venir y transformarnos. Cristo no quiere que conozcamos más, que conoceremos más, y cada vez que conozcamos más nos transformaremos. Pero la intención, el objetivo es que nos transformamos, que nuestro corazón sea otro, que podamos entregar el corazón a esa verdad, que la verdad pueda estar presente en cada una de nuestras decisiones, que Cristo pueda estar en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de dirigirnos a los demás, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de comprar. En todo tiene que estar Cristo, y esa verdad tiene que impelernos y sobre todo llamarnos a un cambio personal. Y es lo que ahí es donde tiene que estar la verdad, no dentro de un cajón, no dentro de una iglesia, sino tiene que estar dentro de los corazones, en todo lo que hagamos y en nuestro amor al prójimo. Porque la verdad es viva, o sea, tiene vida, y eso es así porque está en una persona. La verdad es Jesús, él dijo, yo soy la verdad. Entonces yo soy la verdad, yo os marco el camino y ese camino os llevará a la vida. Entonces la verdad no es algo que es una idea, una creencia o un principio, la verdad tiene que ver con Cristo, con una persona que a través de las Escrituras podemos ver pues, cómo vivió, qué fue lo que hizo y qué es lo que nos ofrece a cada uno de nosotros. Para que esa verdad pueda vivir también en nosotros y podamos también experimentar pues, todas esas cosas. Es una promesa realmente fácil de practicar. Nosotros la complicamos, pero simplemente el Señor te dice así, déjame tu corazón. Cuando alguien te haga algo, ve y pídele perdón. Cuando tengas algún problema, pues ora. Y cuando tengas alguna duda, pues déjame que yo la resuelva, ¿no? Entonces, tiene que ver con practicar lo que el Señor nos ha dejado. Por ejemplo, en el tema que estamos tratando, fíjate si es importante porque Dios sabe que el tiempo que pasamos aquí, ¿no? Y estamos hablando de Cristo, de su sacrificio en nosotros, pues obviamente sabemos que el tiempo que estamos aquí es un tiempo limitado. Es un tiempo de preparación para encontrarnos con Jesús. Y el papel que tiene la mayordomía, además de eso, tiene que ver también, como hemos comentado en programas anteriores, también con una relación de juicio. Y fíjate, en la Biblia habla muchas cosas hermosas, pero también Dios nos pide responsabilidades a nosotros. Y fíjate que en el libro de Génesis, capítulo 6, Dios hace una advertencia al mundo en la situación donde tenía la gente de aquella época, cuando habla del diluvio del arca de Noé, ¿no? Esa famosa historia del arca de Noé, donde Dios da una advertencia de que si las personas siguen continuando con esa tendencia hacia el mal y de buscar lo suyo propio y no dejarse guiar por el Señor, pues Dios va a hacer una advertencia de un juicio donde la tierra entera sería destruida. Y entonces ahí en Génesis capítulo 6 nos cuenta esa historia que luego Jesús la repite en Mateo 24 cuando habla de cómo en los días de Noé será el tiempo final antes de la venida de Jesús. ¿Y de qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando aquí el Señor? Está hablando de gestión, está hablando de inversión, está hablando de dónde vamos a poner nuestro corazón. Así que tenemos una vez donde habla en Génesis 6 de destrucción del mundo y también hay otra vez en Apocalipsis 14, dice el versículo 6, que entonces vi otro ángel que volaba por el cielo, con el evangelio eterno para predicarlo a todos los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Esto hace referencia también a Mateo capítulo 28, cuando Jesús dijo, id por todas las naciones a predicar el Evangelio. Y versículo 7 dice, y decía a gran voz, reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, es un llamado que Dios está haciendo en el tiempo final de la historia, según dice la Biblia, estamos viviendo ahora mismo esos tiempos, donde Dios se preocupa por sus hijos para que puedan despertar y puedan volver sus ojos de las cosas de este mundo hacia las cosas eternas de Dios. Y eso tiene que ver con la gestión, con la mayordomía, de dónde estamos poniendo nuestro corazón. Y desde luego esto es muy importante para los cristianos. ¿Por qué razón? Porque si algún momento en la historia ha habido tanta necesidad de predicación del Evangelio en todas las naciones del mundo, es ahora. ¿Qué quiere decir? Pues que cuanto mayor predicación, va a hacer falta mayor recursos. Y los recursos, los cristianos van a tener, como la iglesia primitiva, van a tener la oportunidad o están teniendo la oportunidad para poder invertir en esa obra, en la obra de Dios, en la obra que hay que hacer ahora. Ahora mismo el cristianismo está impactando en lugares que antiguamente era imposible entrar allí. A la gente los mataban por entrar y predicar el Evangelio. Y hoy en día muchos hermanos nuestros están arriesgando sus vidas con muy poquitos recursos para poder llevar el Evangelio. Entonces fíjate cómo conectamos el último libro de la Biblia de Apocalipsis con el libro de Génesis. Dos acontecimientos importantes donde los seres humanos estaban pues amando las riquezas más que a Dios. Y Dios en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 14, se nos dice que el Señor hoy en día nos está llamando a todos para que volvamos nuestro corazón hacia las cosas eternas y no hacia las cosas de este mundo, para que podamos tener una mayordomía correcta. Porque al fin y al cabo el propósito de la mayordomía ahora es ver si estamos llevando a cabo esta obra o estamos invirtiendo en otras cosas. Y como buenos mayordomos, como dice en el versículo 12, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe de Jesús. Es decir, también como mayordomos los mandamientos los tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? De hecho, Jesús nos promete que Él los pondrá en nuestro corazón, pero es algo que no hay que olvidar. Porque más allá de que salgan de manera natural con nuestra relación con Dios, es algo que tenemos que tener presente porque son una luz también y una guía. Versículo 7 decía, reverenciad a Dios, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir otra vez. Reverenciad a Dios y dadle gloria. ¿Qué mensaje es este? Darle lugar a Dios. Él es vuestro creador, Él es vuestro salvador y es vuestro sustentador. Entonces el mensaje de hoy para la sociedad, para el mundo que nos rodea, es que recordemos este mensaje porque el Señor obviamente va a juzgar, está juzgando todas las cosas que estamos viviendo, cómo estamos viviendo. Y desde luego las personas que no hayan entregado todo su corazón al Señor y que hayan reconocido, que hayan reverenciado a Dios, darle su gloria y darle lugar, desde luego no podrán vivir con Dios para la eternidad. Así que Dios, mira que es bueno que todavía aún hoy nos sigue mandando estos mensajes a través de la Biblia y a través de misioneros, de pastores, de evangelistas, preocupados e interesados en la misión. ¿Qué responsabilidad recae entonces sobre nosotros, los seres humanos, los cristianos, en relación con estos mensajes que estamos tratando, estos temas que estamos tratando, y cuál es el lugar de la mayordomía? Hombre, el lugar de la mayordomía yo creo que está en primer lugar en cuanto a las herramientas que tenemos que utilizar para poder predicar el Evangelio. Porque ya muy bien lo dijo Jesús, no vas a construir una casa antes de haber planeado qué es lo que necesitas para construirla. Entonces, para poder que se predique el Evangelio en toda tribu, nación y lengua, hace falta una planeación. Hace falta predicar a tiempo, a destiempo, es verdad, pero hace falta muchos recursos. Y sobre todo hace falta la gestión del tiempo, la gestión del dinero, la gestión de los bienes que tienes, etc. Entonces, cuando tú tienes una buena gestión de esto, es cuando tú puedes cumplir con esa responsabilidad de predicar el Evangelio y ese mensaje tan importante. Es como dice muy bien Israel, si tu prioridad no es Dios, no puedes tener una buena gestión de ese tiempo. Si tu prioridad es Dios, la mayordomía está en primer lugar para poder gestionar lo que tienes que hacer para que ese evangelio se predique. Si tu prioridad es que este mensaje llegue a toda tribu, nación y lengua, tu gestión, tus bienes van a ir intrínsecamente hacia eso, hacia ese camino, van a ser utilizados para esos medios. Entonces, ¿cuál es el lugar de la mayordomía? El primero, uno de los primeros en cuanto a herramientas a utilizar, pero por ello, ¿no? Es lo que va a hacer un poco andar esto. Si una mala gestión y si hacemos todo en desorden, estamos desobedeciendo los principios bíblicos. Y lo dijo muy bien Pablo, hacer todo ordenadamente. ¿Por qué?
Porque si no lo hacemos de esta manera, entonces cada uno va como libre, como si fueran pequeñas islas. Y cuando hay una unión como la de Hechos, de la comunidad, que todos tenían algo en común, es ahí cuando una buena gestión va a hacer que el cristianismo pueda llegar a todo lugar. A todo lugar. ¿Por qué? Porque estamos unidos con el mismo objetivo. Reverenciar al Señor, darle su lugar y predicar su evangelio por todos lados. Es un poco lo que el mensaje de la Odisea. O eres tibio o eres caliente. Estás de un lado o estás de otro, pero sobre todo se dirige a este tiempo. Y dice, tú puedes llegar a decir como persona del siglo XXI, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. No conoces que eres cuitado, miserable, pobre y ciego, dice Apocalipsis 3:17. Por tanto te aconsejo que compres de mi oro refinado en fuego para que seas rico en vestimentas blancas, para cubrir tu vergüenza y tus nudez, el colirio, para ungir tus ojos y que puedas ver. Aquí nos habla muy bien de la gestión. Dios es bueno, Él muere por nosotros, se sacrifica, nos da palabras de ánimo muy bonitas, pero a Dios no le gusta el buenismo, ¿no? Dios simplemente está interesado tanto en nuestras vidas que viene a buscarnos para advertirnos. Lo que Josías está leyendo ahora, ¿no? Y justo dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Entonces, aquí está diciendo una generación que va encauzado su vida hacia otro lugar que no es. Va encauzado hacia la frialdad, hacia la tibieza. Y eso es lo complicado. Que cuando nosotros decimos, sí, soy cristiano, pero estoy en mi iglesia, no gestiono bien, no doy el diezmo, no ofrendo, no tal. Estoy siendo muy tibio en mi vida porque los principios realmente no los estoy aplicando. Estoy sentado, me siento bien moralmente, pero no estoy aplicando los principios. O al revés. O estamos haciendo todo lo que Dios nos dice, pero no estamos viviendo una vida con Él, ¿no? Exactamente. Entonces, el llamado del Señor es decir, o eres caliente, o pones al Señor como tu prioridad y gestionas bien todo, o te vas del otro lado. Pero a mí no me gusta el cristiano que dice ser cristiano, pero que no sabe gestionar sus bienes, que no sabe cómo gestionar su vida, que no sabe cómo gestionar el tiempo, que dice, soy rico, nada necesito. Dice, no, compra de mi oro, ponme en primer lugar, dame mi lugar en tu vida y ponme sobre todo, dame todo tu corazón, yo lo quiero todo de ti. Entonces tú cuando corresponde eso, es cuando tú puedes abrir la puerta, que dice el Señor, estoy a la puerta y llamo. Yo abriré la puerta, el Señor cenará conmigo. ¿Por qué? Porque he gestionado bien, he sido buen mayordomo y sobre todo mi tiempo se lo he entregado al Señor. Siempre ha sido importante la gestión, ¿no? Pero hoy en día, si ha sido importante la gestión, pues es ahora, porque Dios justamente está haciendo los últimos llamados al mundo a que podamos darle el lugar que le corresponde. Por ejemplo, mira, en Lucas capítulo 21, versículo 26, dice así, porque en los últimos tiempos los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra, porque las virtudes del cielo serán conmovidas. Versículo 28, cuando estas cosas empiecen a suceder, cobrad ánimo y levantad vuestras cabezas, porque sabed y reconocer que vuestra redención está cerca. Y ahora va y nos invita a mirar a la naturaleza y dice, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando brotan, sabéis por vosotros que el verano se acerca. Y cuando uno mira así pues a su alrededor, ¿qué es lo que ve? Guerras, corrupción, odio, violencia. Vivimos una sociedad cada día más violenta. Cada día parecen menos valores, por lo menos bíblicos. Hay otros valores, pero los bíblicos, lo que la palabra de Dios nos enseña, cada vez hay más mentira, más desgracia, más sufrimiento, más egoísmo. Entonces nosotros podemos percibir todas estas cosas. Y Apocalipsis 14 nos muestra que el fin del hombre, el fin de este mundo, que Dios está interviniendo y va a intervenir porque el propósito de Dios es volver a recrear y regenerar todo este mundo que ha sido estropeado en una nueva creación. Y Dios ha prometido que Él se ha ido, que ha dejado aquí el Espíritu Santo para que nos pueda guiar, pero que volverá otra vez en su segunda venida para llevarnos al hogar que Él tiene preparado para nosotros, donde ya no habrá más muerte, ni sufrimiento, ni dolor, y podremos vivir para toda la eternidad. Y qué pena, por culpa de invertir aquí en unas cuantas cosas materiales absurdas que no llenan realmente nuestra vida, por perderse toda la eternidad. La invitación para nosotros hoy, especialmente en estos temas y en estos versículos que pueden parecer duros, es que reconozcamos a Dios que de Él son todas las cosas y Él es el que nos sustenta. Por lo tanto, que aprendamos ahora mismo a invertir bien, porque el Evangelio, si ha hecho falta alguna vez un buen proyecto de misión, es ahora. ¿Es ahora por qué? Porque Cristo ya viene pronto. Viene pronto. Y es muy importante que como cristianos, como decías, tenemos ese llamado. Y Elena de White dice, la autora, esta autora, dice que imaginaros que en los tiempos del fin, cuando esto todo suceda, que una persona llegada a vosotros, que era un amigo,
os diga, ¿y tú sabiendo todo esto, cómo fue que no me lo dijiste? Entonces tenemos una gran responsabilidad y debemos tomárnosla en serio y predicar acerca de ella. ¿Por qué es tan importante el testimonio personal, contar lo que Jesús ha hecho por nosotros a la hora de compartir el mensaje de salvación, a la hora de compartir el Evangelio? Y os pregunto también, ¿basta solamente con el testimonio personal? Como tú has dicho, el testimonio personal es contar aquello que Dios hace en nuestras vidas. Entonces nosotros somos la mayor prueba que tiene Dios para demostrar que realmente eso funciona, que Él está con nosotros y que su amor convierte. Y a la hora de hablar de ello, es como lo que estaba comentando antes. Si nos pasa algo bueno, enseguida tenemos ganas de contarlo, ¿no? A mí, por ejemplo, una vez, hace poquito en mi aniversario, mi marido entró a la oficina y me trajo un ramo de flores. Pues, ¿qué fue lo primero que hice? Pues hablar con mi madre, con mi abuela, con mis personas allegadas. Mira qué cosa me ha pasado. Pues cuando tú tienes a Dios en tu vida, eso te transforma y es decirle a las demás, mira qué cosa me ha pasado, mira lo que está sucediendo en mi vida. Pero esto no es suficiente. Yo creo que no solo es el testimonio personal lo que hay que contar, sino también el ejemplo. O sea, yo pienso que lo que más habla de nosotros es aquello que no decimos. Es decir, el ejemplo, aquello que las otras personas pueden ver, que sin decirle a nosotros van viendo que es coherente con lo que nosotros predicamos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros creemos que no está bien mentir o si no... ¿Entendéis, no? Entonces el ejemplo, el lenguaje no verbal, todas aquellas pequeñas cosas en las que somos fieles a Dios son aquellas en las que las personas que no creen en Él se fijan. Entonces es muy importante vivir en coherencia con lo que Dios nos dice, convertirnos diariamente pidiendo ayuda al Espíritu Santo para que esta obra se pueda ver en nosotros. Realmente una frase que me gusta mucho a mí es, si quieres predicar el Evangelio, de vez en cuando habla. Es decir, el Evangelio tiene que ver mucho más con la acción, con la actitud, que con las palabras. Porque las palabras, claro, todos podemos hablar muchas veces demasiado, pero realmente lo que da testimonio, y Cristo, por ejemplo, es ejemplo de ello, pues Él realmente impactaba a la gente no solo por lo que decía, que lo que decía era muy interesante, sino también porque lo que decía iba en consonancia con lo que cómo Él vivía, como Él vivía una vida de renuncia, todo era hacia los demás, preocupado hacia el prójimo constantemente. Y eso nosotros es lo que más habla. Y cada día nosotros somos influencia positiva o negativa para la gente que nos rodea. Desde nuestra esposa, desde nuestros hijos, desde nuestra familia, compañeros de trabajo, amigos. Aunque pareciera que no, cada día nosotros somos influyentes. Entonces el testimonio personal es algo que es imprescindible, porque no es algo que uno tenga que pensar cómo hacerlo o esforzarse, sino que sale naturalmente. Si realmente Cristo mora en un corazón de una persona, es el primer impulso que tiene una persona que ha conocido a Cristo es compartirlo de muchas formas y de muchas maneras. Y es por eso que la congruencia es la clave, ¿no? Cuando un cristiano lee su Biblia, cree esto, tiene unos ciertos principios en la Biblia y las demás personas lo ven, cómo gestiona su dinero, cómo gestiona sus bienes, cómo gestiona su tiempo, pues ahí que se puede ver si hay una congruencia o no con sus principios. Claro. Si no está esa congruencia en la manera en cómo gestiona el dinero, es una persona egoísta, es una persona que acumula, es una persona que cuando ve alguna necesidad no ayuda, pues va a decir, bueno, vaya cristiano, ¿no? En realidad... Claro. Habla muy bien, me predica, me entrega un libro, pero después en su vida no sabe gestionar nada. No sabe gestionar sus emociones incluso, ¿no? No sabe gestionar toda la mayordomía de su vida, no lo hace muy bien. Entonces, ¿de qué ha servido los principios que nos da el Señor? Eso es lo que necesitamos, la congruencia en la gestión de nuestros bienes, de nuestro tiempo, de todas esas cosas, de nuestras ofrendas, etc. Es tan importante ser personas sinceras, que tratemos bien a los demás de una manera que yo creo que no llegamos a comprender. Aunque no nos demos cuenta, produce un impacto de una manera increíble. A nosotros nos ha pasado, una vez me acuerdo que iba con mi madre y entramos en un sitio y un hombre, a los pocos minutos de estar hablando con él, nos dijo, vosotras sois cristianas, ¿no? Y les dijimos, ¿cómo lo sabes? Y él dice, es que vuestra forma de ser, de hablar, cómo os he visto que tratabais a los demás. Decía, estas chicas tienen que ser cristianas. Entonces parece que no, pero esas pequeñas cosas, como comentábamos algo antes, es donde la gente se da cuenta de que realmente estamos siendo cristianos y estamos siendo coherentes con lo que Dios nos dijo. Sí, la verdad que el testimonio es muy poderoso. Me acuerdo también una vez que estaba en un aeropuerto
Y viajaba a una de estas compañías que cobran si la maleta es un poquito más grande de lo normal. Y eran las 4:30 de la mañana, había una cola, al menos 200 y pico de personas, y estábamos todos ahí, pues claro, a las 4 de la mañana, pues imagínate, ¿no? No todo el mundo con el mejor humor. Y entonces casi íbamos a embarcar, cuando de repente pues estaba toda la fila así, y de repente llegó una señora que se saltó toda la fila y se puso al lado de las personas que chequeaban al principio de todo, que daban autorización para entrar en el avión. Y entonces toda la gente la miraba, como que qué iba a hacer esta mujer que se estaba colando. Y yo la vi bien y era una hermana de la iglesia. Y resulta que se puso allí al principio de todo y se quedó esperando. Ay. Y entonces ella llevaba una bolsa grande, una bolsa de plástico grande, y cuando la gente empezó a pasar, la miraban un poco extrañas y de repente hubo un señor que llevaba un paquete más grande de lo normal. Y entonces ella abrió su bolsa y como no llevaba ninguna maleta para facturar, le dijo, no se preocupe, que yo traigo una bolsa aquí para que usted pueda meterla y yo se la paso, porque así no tiene que pagar. Y entonces, como fue justo al principio de toda la gente que empezaba a pasar, pues todas las 200 personas allí que había, incluido yo, nos quedamos como asombrados de que alguien a las 4 y pico de la mañana hubiera pensado antes pues hacer algo así. Y entonces fue un testimonio poderosísimo. Wow. Y claro, yo cuando la vi, además amiga mía, pues nos sentamos en el avión juntos y además llevaba fruta y frutos secos para compartir con quien le tocara al lado. Como me tocó a mí, pues también pudimos compartir juntos. Entonces, Qué bueno. fíjate qué interesante, ¿no? Porque ese es el testimonio. Y nuestra iglesia, la iglesia cristiana hoy en día, pues parece que hay esa brecha entre los ideales y la realidad de las personas. Y sobre todo los jóvenes y la gente de la sociedad hoy en día, pues parece que la iglesia cristiana no es adventista porque le falta como esa actividad social, pensar más en el prójimo. Porque al final las palabras son palabras, pero la gente valora mucho, sobre todo los jóvenes, valoran mucho la coherencia entre lo que se cree y lo que se dice, entre lo que se hace y lo que se trata de transmitir, pues a veces entre los padres a los hijos o desde un púlpito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante pues, ser un buen mayordomo porque eso te ayuda a no improvisar en la vida, te ayuda a pensar, como esta hermana, esta mujer que pensó en el día anterior que iba a ir allí, iba a llevar la bolsa, por si acaso a alguien le iba a faltar, llevar la comida para compartir en el avión. podía ser así un poco extraño, pero fíjate que todo el mundo empezó a felicitarla, oye, mira lo que has hecho, ¿no? Entonces hemos de reflexionar si nuestra mayordomía está siendo enfocada a esto, ¿no? A pensar en el prójimo. Y así uno puede vivir un evangelio auténtico. Sí, es cierto, porque a veces, como cristianos, transmitimos a veces un mensaje como haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Eso dijo Porque Jesús también, ¿no? No se corresponde lo que Sí. mi forma de expresar el cristianismo con lo que vivo realmente. Mirad, Isaías, capítulo 50, versículo 2, dice el Señor, ¿acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? Y me quedo con esta frasecita ahí, se ha cortado mi mano. La mano del Señor es generosa, no se acorta para... Pero ¿será que a veces nosotros como cristianos, nuestra mano se ha quedado muy cortita a la hora de ser bondadoso, generoso, de compartir, de ser solidario? ¿Qué creéis? Muchas veces la limitación la ponemos nosotros, ¿no? Por supuesto, el Señor dice que demos y que seamos dadores alegres. Y en algunas ocasiones cuando el Señor da bendición, yo me imagino con esa repartición de los 5,000 panes algún discípulo que dijera, no, me voy a quedar con esta, ¿no? Que tal vez no haya más, ¿no? Se va a acabar la cesta, los panes y los peces y no voy a tener que comer. Por eso mejor me lo voy a guardar. Y muchas veces actuamos así. El Señor nos da y nos da y nos da y nosotros nos ponemos a pensar si regalar, no me vaya a faltar a mí. Entonces, cuando nos damos cuenta que el Señor da y es bondadoso, en el terreno de nosotros es que no tiene que caber en nosotros limitación para poder ayudar a los demás. Nosotros no tenemos que ser esa limitación. Tendremos que ser canales abiertos de bendición para los demás. Para eso el Señor nos creó, para hacer luces en la montaña, una ciudad que alumbra en la montaña, no para hacer una vela que la pones debajo de la cama, sino arriba, para que todos la puedan ver. Así tenemos que ser nosotros, tenemos que ser la sal. Y la sal, lo que hace cuando tú estás comiendo algo,
pues no dices, qué rica sal, dices qué rica carne. ¿Por qué? Porque la sal le ha dado un sabor espectacular. Y así tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser diferencia donde nos pongamos ahí. Y nosotros no tenemos que limitar al Señor. Al contrario, tenemos que ser terrenos donde las personas puedan llegar a creer por medio de nosotros, ya que el Señor nos da y nos da en abundancia, nosotros tenemos que dar y dar en abundancia. Malaquías 3:8 dice, probadme en esto, dice el Señor, probadme en estas cosas, ¿no? El hecho de ser un buen mayordomo tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con obediencia y honestidad. Y tiene que ver sobre todo con el darle el lugar al Señor que le corresponde. Y el Señor te dice, depende de mí, no te preocupes, debes de depender de mí, que yo soy el dador de todas las cosas. Y me gusta porque el Señor dice, probadme en esto. Así que es todo un desafío que el Señor nos pone para ver si queremos confiar en Él o por el contrario, pues seguir nuestros propios deseos. Bueno, ya la última pregunta, antes de que el tiempo se nos acabe. ¿Hasta qué punto las pruebas, las dificultades que a veces tenemos que afrontar en la vida nos ayudan o nos enseñan lecciones para nuestro propio crecimiento cristiano y sobre todo para poder seguir al Señor? Esos son muy importantes para nosotros porque las pruebas duras y las dificultades, aunque son dificultades, pero nos vuelven a poner en el punto de partida. Nos llevan a poner en la base donde realmente nos ayuda a reflexionar, meditar, pensar, de considerar que realmente lo que estamos, el camino que estamos llevando, pues que necesitamos otra vez volver a Jesús. Así que, aunque suene extraño, ¿no? Pero la verdad es que yo le doy gracias a Dios porque a veces vienen dificultades y a uno pues le ayudan a poder ponerse en el punto de partida y darse cuenta que se había equivocado. Porque al final nosotros siempre queremos ir por delante de Dios y queremos tener todo seguro, controlado, pero el Evangelio no se trata de eso, se trata justamente de que el control se lo des a Dios, no que lo tengas tú. Así que bienvenido a las pruebas. Además es una cuestión de empatía, ¿no? Cuando se menciona que Cristo es nuestro sumo sacerdote en Hebreos, habla justo de eso. Él ha compartido lo suficiente. Él ha sido hombre y los comprende, ¿no? ¿Por qué? Porque es empático, porque le ha tocado vivir y pasar por todas las cosas que hemos pasado, porque ha sido tentado en todo. Hay un texto precioso en Hebreos 10:32 donde justo habla de esto Pablo, ¿no? Habla sobre estas personas, sobre estos cristianos que han sido solidarios porque ellos han experimentado también el dolor, que ellos han querido experimentar el dolor con ellos, se han despojado de los bienes para compartir el sufrimiento con los presos. Entonces habla de una empatía. Entonces muchas veces esas pruebas, ese dolor, te hace ser empático con los demás y decir, mira, yo he pasado por eso, no quiero que mi hermano sufra de igual manera, voy a ayudarle, ¿no? Voy a estar con él en todo momento. Desgraciadamente estamos en una tierra de pecado y por tanto vamos a sufrir y vamos a tener dificultades. Pero todo depende de la perspectiva que nosotros le demos. Si nosotros cogemos esas dificultades, estas pruebas y las utilizamos para crecer y crecer en Dios, realmente son muy beneficiosas. Y además nosotros como cristianos tenemos una esperanza y una promesa que Dios nos da, muy bonita, y es que dice que no nos dejará pasar más de lo que podamos soportar. Es decir, tenemos un Dios tan bueno que aun dentro de todas las dificultades en este mundo en el que nosotros nos hemos inmerso, si nosotros realmente vemos que no podemos y se lo pedimos a Dios, Dios nos ayuda con esa carga y nos libera. Entonces tenemos un Dios que es realmente amoroso, al que es imposible no querer. No obstante, prueba, sea cual sea la prueba que tengamos que pasar, obviamente las pruebas son experiencias, es también tiempo, son procesos que obviamente nos ayudan a prepararnos para encontrarnos con Jesús en la eternidad. Pero Pablo dice en el capítulo 8 de Romanos, versículo 35, ¿quién nos puede separar de este amor? ¿Quién nos puede separar del amor de Jesús? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro. Pero Dios que nos ama nos ayuda a salir más que vencedores en todo. O sea, Dios en su amor, que está con nosotros siempre en todo, tanto en los problemas como en las tragedias, porque los problemas tienen soluciones, las tragedias no tienen soluciones. Tanto uno como otro está siempre Dios ahí. Y las tragedias muchas veces, pues uno no te puede ayudar absolutamente nadie en este mundo, ¿no? Pérdida de un ser querido, una desgracia que haya tenido alguien. Sin embargo, está Dios ahí. Dios sí que te puede sostener. Y esa es la promesa que pone aquí. Porque estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor
de Cristo Jesús. Así que por eso es tan importante. La mayordomía nos invita una y otra vez, cada día, en cada momento, a ese sentido de pertenencia y de dependencia en Cristo. Y es por eso que también, como dices muy bien, la gestión es importante también cuando tenemos alguna tribulación, alguna prueba, cuando estamos atravesando por ello, saber gestionar las promesas de Dios también, saber gestionar nuestras emociones, saber gestionar nuestra fe. Y eso nos hace buenos mayordomos, cuando también podemos administrar eso y ser buenos cristianos estables en Cristo y sabiendo que nuestra base está completamente cimentada en Él y que podemos seguir adelante a su lado. La mayordomía es un concepto amplio que nos llama a colocar todas las cosas en el lugar correcto, en las manos de Dios, que es quien nos ha dado todo. Como creyentes, estamos llamados a imitar a Jesús y ser mayordomos de los propósitos de Dios para la humanidad. Vamos ahora con el resumen del tema de hoy. Necesitamos comprender el propósito de la mayordomía y nuestra función como mayordomos de Dios. Apreciemos la amplitud del concepto de la mayordomía y el vínculo que existe entre este y las grandes verdades de la Biblia. Tomemos la decisión, por la gracia de Dios, de permitir que el concepto y la práctica de la mayordomía remodelen nuestro carácter a la imagen de Cristo. Con demasiada frecuencia, los cristianos hemos incurrido en la tendencia de separar las doctrinas de la Biblia por un lado y el cristianismo práctico por el otro, o al menos de descuidar la importancia de la relación entre ellos. La mayordomía nos desafía a repensar esta dicotomía y darnos cuenta que son inseparables. Jesús es nuestro ejemplo. Cuando nos convertimos en mayordomos o administradores de los propósitos de Dios, lo somos de todo lo que Él nos ha dado. Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros recursos. Porque al final, nada es nuestro. Todo es prestado. El tiempo ahora sí, amigos, se ha acabado. Ya sabéis, si queréis escribirnos, hacedlo a hola@hotmedia.es. Estaremos felices de contestaros. Os esperamos en el próximo programa Punto de Encuentro con la Biblia. Que Dios os bendiga. A veces había que reajustar las bandas de hierro de las ruedas del carro debido al estiramiento causado por el metal que golpeaba contra el camino. Este reajuste requería muchos golpes y martillazos duros sobre la banda de hierro. Esta reparación de la banda de hierro representa la mayordomía como santificación práctica. Es tener la mente de Cristo al responder a cada aspecto grande o pequeño de la vida, incluso cuando el proceso pueda ser duro y doloroso. Todo en nuestra vida debe adaptarse a la voluntad de Dios y ayudarnos a reflejar el carácter de Cristo. A veces, como todos muy bien sabemos, solo podemos aprender esta lección mediante algunos golpes duros. No es fácil reparar el hierro. Tampoco es fácil reparar el carácter humano. Piensa en la experiencia de Pedro. Él había ido a todas partes con Jesús, pero acabó negándole. Fue una experiencia muy difícil y dolorosa, pero marcó un cambio en su vida. En cierto sentido, su mayordomía se restableció. Pedro se reconvirtió y su existencia tomó una nueva dirección, pero solo después de sufrir algunos martillazos concretos. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com
y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.